Saludos, bendiciones nuevamente en otro nuevo resumen de la Parashá Bealotejá, la número 36, y seguimos con la secuencia de las Parashot. Y bueno, justamente este tiene el título de cuando eleves las luminarias, cuando eleves las luces, por lo que le dice a Aarón, pues el padre, de que encienda, de que eleve las luces, ¿verdad? Y esta porción habla de varias cosas muy interesantes, varios temas. Realmente viene muy nutrida en cuanto a leyes, mandamientos, de cuanto a historias, de cuanto a muchas cosas. Bueno, entre las que empieza a describir, a destacar, es los levitas. Los levitas es principalmente a cambio de los primogénitos. El padre da la explicación de que cuando pasa el ángel de la muerte a Egipto y da la muerte a los primogénitos, el padre los aparta para sí. Y después lo reemplaza con los levitas, quienes van a hacer un servicio sacerdotal a nombre de todo el pueblo. Y bueno, hay mucho que hablar de ello, pero dando la remembranza de todo ello, vienen más mandamientos a causa de ello. Por ejemplo, después va gente con Moshe y le empieza a decir de que pues no pudieron celebrar la Pascua a causa de muerto, y pues quieren celebrarla, y también hay un nuevo mandamiento para que puedan celebrar la segunda Pascua. La primera es en el mes primero, en el día 14, y la segunda, le dice la indicación a Moshe, el padre, que la pueden celebrar el segundo mes, en el día 14, y que pueden hacer la ceremonia y todo, que ya los que de a tiro no quisieron, pues van a tener un castigo, una sanción. ¿Me explico? Y esto era por justificación de que si no lo pudieron hacer en la primera, que era por causa de tocar un cadáver o que fueron de viaje, pues por la razón que haya sido, pueden tener la oportunidad de celebrarlo nuevamente en el mes segundo, ¿verdad? Además, ya empieza a dar instrucciones en cuanto a las trompetas, que hagan trompetas con martillos, o sea, trompetas de plata, porque también se utilizaban normalmente los shofar, pero se da la indicación de que esas trompetas solamente lo pueden tocar Aarón y sus hijos, sus descendientes pueden tocar solamente esas trompetas. Empieza a decir una serie de instrucciones de cómo se debe de tocar para hacer el llamado, ya sea a los jefes de las familias, a convocar a todo el pueblo para salir a la guerra. Empieza a decir toda la serie de instrucciones de qué tipo de sonido, tiempo deben utilizar para hacer los diferentes funciones o llamados que tienen para ellos. Posteriormente, esas trompetas de plata ya no se utilizaron y se ve nada más el sonido del shofar, porque el pueblo de Israel ya no las tocó en señal de luto para Moshe, y ya no las volvieron a ejecutar, por lo menos por una porción, y que a mí me encanta muchísimo, es la Shekinah, la nube que está ahí y que se reposa pues con el pueblo, ahí donde está el arca del pacto, donde está dice que el cofre, e inclusive dice que esa presencia iba, y aunque esa presencia, según los jajamín, dicen que era en forma de nube, pero que también era una nube que les envolvía por los costados, por el frente, por atrás, y que inclusive en los pies. Algunos piensan que pues lo utilizaban como elevadores, ¿no? Como para avanzar. Pero la cosa es de que tenían mucha comodidad, porque el padre les daba el clima, o sea, aire acondicionado. Por el día tenían su clima fresquecito, por la noche tenían calefacción por la columna de fuego. Y aún así, en esta porción empiezan a clamar, que empiezan a decir, uy, las ollas de Egipto, es que nos acordamos de la cebolla, nos acordamos de los ajos y de esto, de aquello. ¿Quién nos diera carne para comer? Y bueno, inclusive también hay comentarios en esto que ni siquiera comían eso en Egipto, sino que simplemente lo olían. Sin embargo, hacen toda esta aseveración y bueno, el padre les da pues carne, dice que comerán carne por un mes. Realmente clamar por la presencia de Dios ha sido unas particularidades de Moshe, y Moshe también aquí intercede cuando el pueblo empieza a quejarse, porque algo muy interesante, ellos se quejaron mucho de que no había carne, que no había esto, que no había aquello, pero ¿acaso no había ganado? O sea, ¿acaso no había algo más que pudieran comer? Sí tenían, pero lo que pasa es que no lo quisieron hacer.
Inclusive aquí hay comentarios de que Moshe dice, no, si sacrificáramos a todo el ganado y esto, no alcanzaría, y porque era toda una multitud, o sea que solamente pudieran hacer un corto tiempo, pero la gente que se quejó no buscó ni siquiera hacer esa parte. Por otra parte, pues también dice que el Eterno se enoja por esta acción que ellos hicieron, ¿verdad? Y bueno, dando más seguimiento a cuanto a ello, también se dice que el mismo cofre, cuando el cofre, el mismo cofre, dice que la Shekinah se posaba sobre él y Moshe clamaba por la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque si se paraba, él también decía Moshe, pues vuelve, regresa. De tal manera que tenía que tener esa presencia del Señor, o Moshe siempre la procuró para que fuera delante de ellos y no los dejara solo. Y aún así, también en esta porción vemos cómo Miriam y Aarón empiezan a murmurar sobre, pues también nos puede usar a nosotros, y esto y aquello y lo otro. Empieza a decir cosas, y pues a su hermana pues le empieza a salir una lepra, tzará, le empieza a dar tzará por el pecado de pronunciar cosas malas y perversas que vienen desde el corazón. Aunque ahí también hubo misericordia, puesto que Moshe también vuelve a clamar al Eterno y le escucha y le dice que se espere por un tiempo, 7 días, para que pueda volver a integrarse al pueblo. Inclusive la misma presencia del Padre no se movió por ese tiempo, sino que se estableció todavía. Estas y varias cosas más vemos en esta porción. Como vemos, son realmente muchos pasajes clave en los cuales nosotros podemos desarrollar pues mucho entendimiento sobre las diversas enseñanzas que podemos tener en ellas. Lo más importante con lo que nos podemos quedar el día de hoy es que la presencia del Eterno en ese momento se mostró sobre una nube que era la Shekinah, que comparte la misma raíz de Mishkan, Shekinah, y que quiere decir pues como Mishkan, qué habitación, que realmente significa eso, o sea, la presencia del Señor habitando en un contenedor. Y nosotros como templo del Señor, como esos sacrificios vivos, debemos tener esa presencia en nuestras vidas, puesto que si no las tenemos es estar fuera de la protección del Padre, fuera de su cobertura y de sus beneficios, y simplemente no podríamos avanzar por nuestras fuerzas, porque toda aquella persona que se iba del campamento se encontraba con destrucción, con el solazo, con la sed, con el hambre, con todas las dificultades que tiene cualquier desierto. Sin embargo, dentro de la presencia del Padre, la nube iba y derribaba todo peligro, todo obstáculo, y les mostraba el camino. Donde se paraba la nube, ellos tenían que detenerse y tenían que acampar, aún sea unos días, aún sea unos meses, aún sea unos años. Inclusive había ocasiones que solamente era una tarde, pero donde se posaba la presencia del Eterno estaba esa abundancia. Y yo creo que la porción nos da a entender eso, que el GPS de nuestra vida es Él, y solamente en Él podemos tener la dirección que nosotros necesitamos, el descanso que nuestra alma anhela, y también la sabiduría que nosotros necesitamos aplicar en esta vida para no contraer peligros innecesarios. Yo espero que esta porción les haya sido de mucha bendición, y hasta la siguiente.